Ven, sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 36. Tercer Nefi. Capítulos 1 al 7. Lección asignada del 7 al 13 de septiembre de 2020. Titulado Alza la cabeza y sé de buen ánimo. Los nefitas fueron testigos de señales y milagros, mas con el tiempo se olvidaron de lo que habían experimentado. El anotar las impresiones que reciba le ayudará a usted a recordar sus experiencias espirituales durante su estudio de Tercer Nefi, capítulos del 1 al 7. Anote sus impresiones a continuación. Por una parte, este fue un tiempo emocionante para ser un creyente de Jesucristo. Las profecías se estaban cumpliendo. Grandes señales y milagros entre el pueblo indicaban que el Salvador pronto nacería. Por otra parte, también fue un tiempo de angustias para los creyentes, ya que a pesar de todos los milagros, los incrédulos insistían en que ya había pasado el tiempo para el nacimiento del Salvador. Esas personas causaron un gran alboroto por toda la tierra y aún fijaron una fecha para matar a todos los creyentes si no se cumplía la señal profetizada por Samuel el amanita, una noche sin oscuridad. En estas difíciles circunstancias, el profeta Nefi clamó fervorosamente a Dios a favor de su pueblo. La respuesta del Señor es inspiradora para todo aquel que enfrenta persecución o dudas y necesita saber que la luz vencerá a la oscuridad. La respuesta del Señor fue en aquel entonces: alza la cabeza y sé de buen ánimo. He de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. Como subtítulo: el Señor cumplirá todas sus palabras. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, capítulo 1, los versículos del 4 al 21, y Tercer Nefi, capítulo 5, los versículos del 1 al 3. A continuación se leerá Tercer Nefi, capítulo 1, los versículos del 4 al 21, que dice lo siguiente. Y sucedió que a principios del año 92, he aquí empezaron a cumplirse más plenamente las profecías de los profetas, porque empezó a haber mayores señales y mayores milagros entre el pueblo. Pero hubo algunos que empezaron a decir que ya había pasado el tiempo para que se cumplieran las palabras que habló Samuel el amanita. Y empezaron a reírse de sus hermanos diciendo: He aquí, ya se pasó el tiempo, y no se han cumplido las palabras de Samuel, de modo que han sido en vano vuestro gozo y vuestra fe concernientes a esto. Y aconteció que hicieron un gran alboroto por toda la tierra, y las personas que creían empezaron a pesadumbrarse en gran manera, no fuese que de algún modo no llegaran a verificarse aquellas cosas que se habían declarado. Mas he aquí, esperaban firmemente la llegada de ese día y esa noche y otro día, que serían como un solo día, como si no hubiera noche, a fin de saber que su fe no había sido en vano. Y sucedió que los incrédulos fijaron un día en el cual se habría de aplicar la pena de muerte a todos aquellos que creyeran en esas tradiciones, a menos que se verificase la señal que había indicado el profeta Samuel. Y ocurrió que cuando Nefi, hijo de Nefi, vio esta iniquidad de su pueblo, su corazón se afligió en extremo. Y acaeció que fue y se postró en tierra, y clamó fervorosamente a su Dios a favor de su pueblo, sí, aquellos que estaban a punto de ser destruidos por motivo de su fe en la tradición de sus padres. Y sucedió que todo ese día imploró fervorosamente al Señor, y he aquí, la voz del Señor vino a él diciendo: Alza la cabeza y sé de buen ánimo, pues he aquí, ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal, y mañana vengo al mundo para mostrar al mundo que he de cumplir todas las cosas que he hecho declarar por boca de mis santos profetas. He aquí, vengo a los míos para cumplir todas las cosas que he dado a conocer a los hijos de los hombres, desde la fundación del mundo, y para hacer la voluntad, así la del Padre como la del Hijo, la del Padre por causa de mí,
y la del Hijo por causa de mi carne. He aquí, ha llegado el momento, y esta noche se dará la señal. Y aconteció que se cumplieron las palabras que se dieron a Nefi, tal como fueron dichas, porque he aquí, a la puesta del sol no hubo obscuridad, y el pueblo empezó a asombrarse porque no hubo oscuridad al caer la noche. Y hubo muchos que no habían creído las palabras de los profetas, que cayeron a tierra y se quedaron como si estuviesen muertos, pues sabían que se había frustrado el gran plan de destrucción que habían tramado contra aquellos que creían en las palabras de los profetas, porque la señal que se había indicado estaba ya presente, y empezaron a comprender que el Hijo de Dios pronto aparecería. Sí, en una palabra, todos los habitantes sobre la faz de toda la tierra, desde el oeste hasta el este, tanto en la tierra del norte como en la tierra del sur, se asombraron a tal extremo que cayeron al suelo, porque sabían que los profetas habían dado testimonio de esas cosas por muchos años, y que la señal que se había indicado ya estaba a la vista, y empezaron a temer por motivo de su iniquidad e incredulidad. Y sucedió que no hubo obscuridad durante toda esa noche, sino que estuvo tan claro como si fuese mediodía. Y aconteció que en la mañana el sol salió de nuevo, según su orden natural, y entendieron que ese era el día en que había de nacer el Señor, por motivo de la señal que se había dado. Y habían acontecido, sí, todas las cosas, toda partícula, según las palabras de los profetas. Y aconteció también que apareció una nueva estrella, de acuerdo con la palabra. A continuación se leerá Tercer Nefi, capítulo 5, los versículos del 1 al 3, que dice lo siguiente. Y he aquí, no hubo alma viviente entre todo el pueblo de los nefitas que dudara en lo más mínimo de las palabras que todos los santos profetas habían hablado, porque sabían que era necesario que se cumplieran, y sabían que era menester que Cristo hubiese venido, por motivo de las muchas señales que se habían dado, de acuerdo con las palabras de los profetas, y por causa de las cosas que ya se habían verificado. Todos sabían que era necesario que se cumplieran todas las cosas de acuerdo con lo que se había hablado. Por tanto, abandonaron todos sus pecados y sus abominaciones y sus fornicaciones, y sirvieron a Dios con toda diligencia de día y de noche. ¿Cómo piensa usted que se habría sentido si usted hubiera sido uno de los creyentes en el tiempo que se describe en Tercer Nefi, en los capítulos del 1 al 7? Imagine cómo debe haber sido, por ejemplo, esperar que llegara la noche en que no habría oscuridad, que anunciaría el nacimiento del Salvador, sabiendo que usted que lo matarían si eso no sucediera. A medida que lea o estudie Tercer Nefi, los capítulos 1, versículos del 4 al 21, y el capítulo 5, los versículos del 1 al 3, averigüe qué hicieron Nefi y los demás creyentes para conservar su fe durante esos tiempos difíciles, y medite a continuación. ¿Cómo los bendijo el Señor a Nefi y los demás creyentes en esa situación? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué aprende usted aquí en estos versículos que le puede ayudar cuando se halle en la situación de esperar bendiciones que le ha prometido el Señor? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: el olvidar las experiencias espirituales me hace vulnerable a las tentaciones de Satanás. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, capítulo 1, el versículo 22, y Tercer Nefi, capítulo 2, los versículos del 1 al 3. A continuación leeremos Tercer Nefi, capítulo 1, el versículo 22, donde se menciona: Y sucedió que de allí en adelante, Satanás empezó a esparcir mentiras entre el pueblo, para endurecer sus corazones, a fin de que no creyeran en aquellas señales y prodigios que habían visto.
Pero a pesar de estas mentiras y engaños, la mayor parte del pueblo creyó y se convirtió al Señor. Ahora leeremos en Tercer Nefi, capítulo 2, los versículos del 1 al 3, que dicen lo siguiente. Y sucedió que así pasó el año 95 también, y el pueblo comenzó a olvidarse de aquellas señales y prodigios que habían presenciado, y a asombrarse cada vez menos de una señal o prodigio del cielo, de tal modo que comenzaron a endurecer sus corazones, y a cegar sus mentes, y a no creer todo lo que habían visto y oído, imaginándose alguna cosa vana en sus corazones, que aquello se efectuaba por los hombres y por el poder del diablo, para extraviar y engañar el corazón del pueblo. De este modo, Satanás de nuevo se apoderó del corazón de los del pueblo, al grado que les cegó los ojos y los condujo a creer que la doctrina de Cristo era una cosa insensata y vana. Y ocurrió que el pueblo empezó a aumentar en la iniquidad y en las abominaciones, y no creyeron que se manifestarían más señales ni prodigios. Y Satanás andaba por todas partes extraviando el corazón de los del pueblo, tentándolos y haciéndoles cometer grandes iniquidades en la tierra. Quizás piense usted que presenciar algo tan milagroso como una noche sin oscuridad permanecería en su memoria por mucho tiempo y sería un ancla para su testimonio. Sin embargo, el recuerdo de las señales y las maravillas que presenciaron los nefitas pareció desvanecerse con el tiempo. Medite a continuación. ¿Qué les hizo a ellos olvidarlas y qué consecuencias trajo el olvidarlas? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué está haciendo usted para recordar y renovar su testimonio de las verdades espirituales? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo le puede ayudar a usted el registrar sus experiencias espirituales? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cómo compartirá usted su testimonio con las personas más allegadas a usted para ayudarles a creer? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá Alma, capítulo 5, el versículo 6, donde se menciona: Y ahora, he aquí, os digo, hermanos míos, vosotros los que pertenecéis a esta iglesia, ¿habéis retenido suficientemente en la memoria el cautiverio de vuestros padres? Sí, y habéis retenido suficientemente en la memoria la misericordia y longanimidad de Dios para con ellos. Y además, ¿habéis retenido suficientemente en la memoria que Él ha rescatado sus almas del infierno? También se recomienda estudiar el discurso «Oh, recordad, recordad», por el presidente Henry Baire, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2007, el cual escucharemos a continuación. Estoy muy agradecido por el coro y la transmisión de televisión que habla acerca de El Salvador, y vi que una de las canciones fue escrita por el Elder Faust, y al sentarme aquí al lado del hermano Newell le hablé al oído y le pregunté cómo están sus hijos, y él me dijo cuando el hermano Faust se sentaba en esa silla era lo que me preguntaba siempre, y yo no estoy sorprendido de saber eso porque el Elder Faust siempre fue un ejemplo perfecto de la vida de Jesucristo y de lo que se habló hoy en las palabras de inspiración. Yo siempre decía que cuando creciera quería ser como el Elder Faust y posiblemente todavía tenga tiempo.
Cuando nuestros hijos eran muy pequeños, comencé a apuntar algunas cosas que ocurrían diariamente. Les voy a contar cómo comencé. Una noche llegué a casa tarde después de cumplir con una asignación de la iglesia. Ya estaba oscuro y mi suegro, que vivía cerca, me sorprendió cuando yo me dirigía a la puerta de mi casa. Él cargaba unos caños sobre el hombro, caminaba deprisa y llevaba puesta la ropa de trabajo. Yo sabía que había estado instalando un sistema para bombear agua desde el río hasta nuestra propiedad. Se sonrió, habló suavemente y después desapareció rápidamente en la oscuridad para continuar su trabajo. Avancé hacia la casa pensando en lo que hacía por nosotros y al llegar a la puerta escuché mentalmente, en mi mente y no en mi voz, estas palabras: no te doy estas experiencias solo para ti, escríbelas. Entré a casa, pero no me acosté, aunque estaba cansado. Saqué unas hojas de papel y empecé a escribir, y al hacerlo comprendí el mensaje que había escuchado. Yo debía registrar para que mis hijos leyeran en el futuro cómo yo había visto la mano de Dios bendecir a nuestra familia. El abuelo no tenía que hacer lo que hacía por nosotros. Podría haberle pedido a alguien más que lo hiciera o simplemente no hacerlo, pero servía a su familia tal como los discípulos comprometidos de Jesucristo siempre lo hacen. Yo sabía que eso era verdad, así que lo escribí para que mis hijos lo recordaran algún día cuando lo necesitaran. Por años escribí diariamente algunas líneas. Nunca dejé pasar un día, por más cansado que estuviera o cuán temprano tuviera que levantarme al otro día. Antes de escribir meditaba: ¿he visto hoy la mano de Dios bendecirnos a nosotros, a nuestros hijos o a nuestra familia? Al seguir haciéndolo, algo comenzó a suceder. Al repasar mentalmente el día, me percataba de lo que Dios había hecho por alguno de nosotros y que yo no lo había reconocido en los momentos del día en que estaba tan ocupado. Cuando eso ocurría, y pasaba muy a menudo, comprendí que el tratar de recordar había permitido que Dios me mostrara lo que Él había hecho. En mi corazón comenzó a crecer algo más que la gratitud. Creció también el testimonio. Tuve una creciente certeza de que nuestro Padre Celestial escucha y contesta nuestras oraciones. Sentí más gratitud por el sosiego y el refinamiento que son productos de la expiación del Salvador, y llegué a sentir más confianza en que el Espíritu Santo puede hacernos recordar todas las cosas, aun las que no hayamos notado cuando ocurrieron. Los años han pasado y mis niños ya son hombres. Algunas veces uno de ellos me sorprende al decir: papá, leí en mi copia del diario acerca del día en que... Y luego me relata que la lectura de lo que ocurrió hace mucho y cómo le ayudó a reconocer lo que Dios había hecho en su día. Mi punto es instarles a buscar formas de reconocer y recordar la bondad de Dios, porque eso edificará nuestro testimonio. Tal vez no lleven un diario ni compartan sus registros con las personas a las que aman y sirven, pero ustedes y ellos serán bendecidos al recordar lo que el Señor ha hecho. Tal vez recuerden la canción que cantamos: bendiciones cuenta y verás cuántas bendiciones de Jesús tendrás. No será fácil recordar. Al vivir como lo hacemos, con un velo sobre los ojos, no recordamos cómo era vivir con nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo en el mundo preterrenal. Tampoco logramos apreciar solo con el razonamiento ni con los ojos naturales la mano de Dios en nuestra vida. Para eso se requiere el Espíritu Santo. Y no es fácil ser merecedor de su compañía en un mundo inicuo. Por eso, el olvidarse de Dios ha sido un problema tan constante entre sus hijos desde los comienzos del mundo. Piensen en la época de Moisés, cuando Dios mandó maná y de maneras milagrosas y visibles guió y protegió a sus hijos. Y sin embargo, el profeta advirtió a los que habían sido tan bendecidos, tal como siempre lo han hecho los profetas y siempre lo harán:
Guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Y el desafío de recordar siempre ha sido más difícil para los que han recibido bendiciones abundantemente. Los que son fieles a Dios son protegidos y prosperan por servir a Dios y guardar sus mandamientos. No obstante, a esas bendiciones le acompaña la tentación de olvidar su origen, y es fácil comenzar a sentir que no las otorgó un Dios amoroso del cual dependemos, sino de nuestro propio poder. Los profetas han repetido una y otra vez este lamento. Y así podemos ver cuán falso e inconstante es el corazón de los hijos de los hombres. Sí, podemos ver que el Señor, en su grande e infinita bondad, bendice y hace prosperar a aquellos que ponen en Él su confianza. Sí, podemos ver que es precisamente en la ocasión en que hace prosperar a su pueblo, sí, en el aumento de sus campos, sus hatos y sus rebaños, y en oro, en plata y en toda clase de objetos preciosos de todo género y arte, preservando sus vidas y librándolos de las manos de sus enemigos, ablandando el corazón de sus enemigos para que no les declaren guerras. Sí, y en una palabra, haciendo todas las cosas para el bienestar y felicidad de su pueblo. Sí, entonces es la ocasión en que endurecen sus corazones y se olvidan del Señor su Dios y huellan con los pies al Santo. Sí, y esto a causa de su comodidad y su extrema prosperidad. Y el profeta continúa. Sí, cuán prestos están para ensalzarse en el orgullo. Sí, cuán prestos están para jactarse y cometer toda clase de aquello que es iniquidad. Y cuán lentos son en acordarse del Señor su Dios y en dar oído a sus consejos. Sí, cuán lentos son en andar por las vías de la prudencia. Lamentablemente, la prosperidad no es la única razón por la que la gente se olvida de Dios. También puede ser difícil recordarle cuando nos va mal, cuando luchamos con la pobreza extrema, cuando nuestros enemigos prevalecen en nuestra contra y cuando no sana la enfermedad. El enemigo de nuestra alma puede enviar su perverso mensaje de que Dios no existe, o si existe, que no le importamos. Entonces es difícil que el Espíritu Santo nos haga recordar toda la vida llena de bendiciones. Hay un remedio sencillo para el terrible mal del olvido de Dios, de sus bendiciones y de sus mensajes. Jesucristo se lo prometió a sus discípulos cuando estaba a punto de ser crucificado, resucitado y apartado de ellos para ascender en su gloria a su Padre. A ellos les preocupaba saber cómo podrían perseverar cuando Él ya no estuviese con ellos. Esta es la promesa que se cumplió para ellos entonces y se puede cumplir para todos nosotros ahora. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La clave para lograr este tipo de memoria que produce y mantiene el testimonio es recibir el Espíritu Santo como compañero. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros y es quien ayuda a los que servimos a reconocer lo que Dios ha hecho por ellos. Nuestro Padre Celestial nos ha dado un modelo sencillo para recibir el Espíritu Santo, no una sola vez, sino continuamente, en medio del tumulto de la vida diaria, modelo que se repite en la oración sacramental. Prometemos que siempre recordaremos al Salvador, que tomamos su nombre sobre nosotros y que guardaremos sus mandamientos. Y se nos promete que su Espíritu estará con nosotros. Esas promesas surten su efecto de manera conjunta y maravillosa para fortalecer nuestro testimonio. Y por medio de la expiación y al cumplir con nuestra parte de la promesa, cambiar nuestra naturaleza con el pasar del tiempo. El Espíritu Santo es quien testifica que Jesucristo es el Hijo amado de un Padre Celestial que nos ama y que desea que vivamos eternamente con Él como familias. Incluso con los indicios de este testimonio sentimos el deseo de servirle y guardar sus mandamientos. Y cuando persistimos en hacerlo, recibimos los dones del Espíritu Santo para brindarnos poder en nuestro servicio. Entonces,
vislumbramos más claramente la mano de Dios, tanto que con el tiempo no solo lo recordamos, sino que llegamos a amarle y mediante el poder de la expiación a ser más semejantes a Él. Quizás se pregunten, pero ¿cómo comienza este proceso en una persona que no sabe nada de Dios y afirma no recordar ninguna experiencia espiritual? Todos han tenido experiencias espirituales que tal vez no hayan reconocido. Todos, al entrar en el mundo, reciben el Espíritu de Cristo. Cómo trabaja ese Espíritu está descrito en el Libro de Mormón, que dice: pues he aquí, a todo hombre se da el Espíritu de Cristo para que sepa discernir el bien del mal. Por tanto, os muestro la manera de juzgar, porque toda cosa que invita a hacer lo bueno y persuade a creer en Cristo es enviada por el poder y el don de Cristo, por lo que sabréis con un conocimiento perfecto que es de Dios. Pero cualquier cosa que persuade a los hombres a hacer lo malo y a no creer en Cristo y a negarlo y a no servir a Dios, entonces sabréis que es con un conocimiento perfecto que es del diablo, porque de ese modo obra el diablo, porque él no persuade a ningún hombre a hacer lo bueno, no, ni a uno solo, ni los hacen sus ángeles, ni los que a él se sujetan. Por tanto, os suplico, hermanos, que busquéis diligentemente en la luz de Cristo para que podáis discernir el bien del mal, y si os aferráis a todo lo bueno y no lo condenáis, ciertamente seréis hijos de Cristo, aún antes de recibir el derecho de los dones del Espíritu Santo, cuando son confirmados miembros de la Iglesia, incluso antes de que el Espíritu Santo les confirme la verdad antes del bautismo. Las personas tienen experiencias espirituales. El Espíritu de Cristo, desde su niñez, ya les ha invitado a hacer el bien y les ha advertido contra el mal. Tienen recuerdos de esas experiencias, aunque no hayan reconocido su origen. Ese recuerdo regresará cuando escuchen la palabra de Dios. Recordarán el sentimiento de gozo o de pesar cuando se les enseñe las verdades del Evangelio. Entonces, ablandarán su corazón para permitir que el Espíritu Santo les testifique. Eso les llevará a guardar los mandamientos y a querer tomar sobre sí el nombre del Salvador. Y al escuchar la palabra, recibir en confirmación y en las aguas del bautismo las palabras que dice recibe. Yo testifico, hermano, que los sentimientos cálidos que han tenido al escuchar la verdad que se ha declarado en esta conferencia provienen del Espíritu Santo. El Salvador, quien prometió que vendría el Espíritu Santo, es el Hijo amado y glorificado de nuestro Padre Celestial. Esta noche y mañana por la noche ruego que oren, mediten y pregunten: ¿me envió Dios algún mensaje a mí? Yo lo haré. Y después encontraré la manera de preservar ese recuerdo para el día en que yo y mis seres amados necesitemos recordar cuánto nos ama Dios y cuánto lo necesitamos. Testifico que Él nos ama y nos bendice más de lo que muchos hemos reconocido. Sé que es verdad y siento gozo al recordarle. En el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el mensaje La fe no es una casualidad, sino una elección, por el elder Neil L. Anderson, del Quórum de los Dos Apóstoles, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2015, el cual escucharemos a continuación. El Salvador percibía la firmeza o la debilidad de la fe de los que lo rodeaban. A alguien le dijo con aprobación: «Grande es tu fe». Con otros se lamentó diciendo: «Hombres de poca fe». Y a otros cuestionó preguntando: «¿Dónde está vuestra fe?». Sin embargo, Jesús honró a otros diciendo: «Ni aún en Israel he hallado tanta fe». Me pregunto: ¿qué pensará el Salvador de mi fe? Y esta noche les pregunto: ¿qué pensará el Salvador de la fe de ustedes? La fe en el Señor Jesucristo no es algo etéreo, que flota libremente en el aire.
no llega a nosotros por casualidad, ni la conservamos por derecho natural. Es, como dicen las Escrituras, la certeza, la convicción de lo que no se ve. La fe emite una luz espiritual que se puede discernir. La fe en Jesucristo es una dádiva del cielo, que se recibe al elegir creer y al procurarla y aferrarnos a ella. La fe o aumenta o se debilita. Es un principio de poder que no solo es importante en esta vida, sino en nuestro progreso del otro lado del velo. Por la gracia de Cristo, un día seremos salvos por medio de la fe en su nombre. El futuro de su fe no lo determina la casualidad, sino sus elecciones. Hace un mes conocí a Haroldo Cavalcanti en Brasil. Él fue bautizado a los 21 años y fue el primer miembro de la iglesia de su familia. Tenía una fe intensa y de inmediato comenzó a prepararse para servir en una misión. Lamentablemente, a su madre le diagnosticaron cáncer. 3 meses después, apenas días antes de morir, le expresó a Haroldo su mayor preocupación. No tenía parientes que le ayudaran. Haroldo tendría que hacerse responsable de 2 hermanas y un hermano menor que él. A su madre agonizante le prometió solemnemente que lo haría. Durante el día trabajaba en un banco y por la noche asistía a la universidad. Siguió guardando sus convenios bautismales, pero sus esperanzas de servir en una misión se desvanecieron. Su misión sería cuidar de su familia. Meses después, al preparar un discurso para la reunión sacramental, Haroldo estudió las palabras que Samuel dijo al rey Saúl en tono reprobatorio. El obedecer, leyó él, es mejor que sacrificar. Haroldo sintió la impresión aparentemente imposible de que debía obedecer el llamado del profeta de servir en una misión. Sin dejarse desanimar por los obstáculos que tenía ante él, procedió con enorme fe. Haroldo guardó todos los cruzeiros que pudo. A los 23 años recibió su llamamiento misional. Él dio instrucciones a su hermano de la cantidad mensual que debía retirar de su cuenta para la familia. Haroldo no contaba con suficiente dinero para cubrir todo el costo de la misión y mantener a sus hermanos, pero con fe entró en el CCM. Una semana después, recibió la primera de muchas bendiciones. El banco en el que trabajaba el elder Cavalcanti inesperadamente duplicó el dinero que iba a recibir al dejar de trabajar. Con ese y otros milagros, se proporcionó el ingreso necesario para cubrir su misión y mantener a su familia en su ausencia. 20 años después, el hermano Cavalcanti es ahora el presidente de la estaca Boa Viagem, Recife, Brasil. Al recordar aquellos años, él dijo, conforme trataba de llevar una vida recta, sentía el amor y la guía del Señor. Mi fe aumentó, permitiéndome superar muchos retos. La fe de Haroldo no fue una casualidad, sino una elección. Hay muchos hombres y mujeres cristianos que tienen una profunda fe en el Señor Jesucristo. Los honramos y respetamos. Sin embargo, hermanos, a nosotros se nos ha dado algo más, el sacerdocio de Dios, el poder de Dios que fue restaurado en la tierra por ángeles santos. Eso los hace diferentes. Ya no están en terreno neutral. La fe de ustedes no aumentará por casualidad, sino por elección. La forma en que vivimos aumenta o disminuye nuestra fe. La oración, la obediencia, la honradez, la pureza en pensamiento y en obras, y la falta de egoísmo aumentan la fe. Sin ellas, la fe disminuye. ¿Por qué le dijo el Salvador a Pedro, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte? Porque hay un adversario que se deleita en destruir nuestra fe. Sean implacables en la protección de su fe.
Analizar las preguntas sinceras es una parte importante de edificar la fe, y para ello usamos el intelecto y los sentimientos. El Señor dijo: hablaré a tu mente y a tu corazón. No todas las respuestas se reciben de inmediato, pero la mayoría de las preguntas se pueden resolver mediante el estudio sincero y al procurar las respuestas de Dios. Usar la mente sin el corazón no producirá respuestas espirituales. Nadie conoció las cosas de Dios, sino por medio del Espíritu de Dios. Para ayudarnos, Jesús nos prometió otro Consolador, al que llamó el Espíritu de verdad. La fe nunca exige una respuesta para cada pregunta, sino que procura la seguridad y el valor para seguir adelante, a veces admitiendo que no sé todo, pero sé lo suficiente para seguir en el camino del discipulado. Al sumergirnos en la duda persistente, intensificada por las respuestas de escépticos e infieles, debilita la fe en Jesucristo y en la restauración. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por ejemplo, los cuestionamientos respecto al profeta José Smith no son nuevos. Sus críticos los han lanzado desde que esta obra comenzó. A las personas de fe que, con el conocimiento del siglo XXI, se preguntan sinceramente en cuanto a sucesos o declaraciones del profeta José de hace casi 200 años, les doy un consejo de amigo. Por ahora, démosle un respiro al hermano José. En el futuro, ustedes tendrán 100 veces más información de la que se encuentra en todos los motores de búsqueda de Internet de hoy, y será escrupulosamente confiable, porque vendrá de nuestro sabio Padre Celestial. Consideren su vida entera. Habiendo nacido en la pobreza y con poca instrucción formal, José tradujo el Libro de Mormón en menos de 90 días. Miles de hombres y mujeres sinceros y devotos abrazaron la causa de la restauración. A los 38 años, José selló su testimonio con su sangre. Testifico que José Smith fue un profeta de Dios. Créanlo y sigan adelante. Tanto la Biblia como el Libro de Mormón nos ofrecen la bella convicción de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Tengo en la mano un ejemplar de la primera edición del Libro de Mormón en francés, que publicó John Taylor cuando comenzó la obra en Francia en 1852. El Libro de Mormón ya se ha traducido de forma parcial o total en 110 idiomas en todo el mundo y ofrece un testimonio espiritual y tangible de la veracidad de la restauración. ¿Cuándo fue la última vez que leyeron el Libro de Mormón de principio a fin? Léanlo otra vez. Incrementará su fe. Otra dádiva de Dios que fortalece nuestra fe es la guía de la primera presidencia y del quórum de los 12. Hoy sostuvimos a 3 nuevos miembros de los 12 y les doy la bienvenida a Elder Rasband, Elder Stevenson y Elder Renland a este sagrado quórum de los 12. Pablo dijo: Él llamó a apóstoles y a profetas a fin de perfeccionar a los santos, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que ya no seamos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o por aquellos que emplean con astucia las artimañas del error. La guía de la primera presidencia y de los 12 protege nuestra fe. Aunque la chispa inicial de su fe sea pequeña, las decisiones justas aumentan la confianza en Dios y su fe se fortalece. Las dificultades de la vida mortal soplan en su contra y las fuerzas del mal acechan en la oscuridad, esperando extinguir su fe. Pero al continuar tomando buenas decisiones, confiar en Dios y seguir a su Hijo, el Señor envía un aumento de luz y conocimiento, y nuestra fe llega a ser firme e inquebrantable. El presidente Thomas S. Monson dijo:
no teman, el futuro es tan brillante como su fe. La fe de los jóvenes de esta iglesia es sorprendente. El 12 de junio de este año, recibí un correo electrónico en el que se me informaba que el obispo de un barrio en Utah, su esposa y 2 de sus hijos, habían muerto en un accidente de avión. El obispo Mark Openshaw había estado piloteando el avión al alejarse de un pequeño campo de aviación cuando de repente se apagó el motor y se estrelló. El obispo Openshaw, su esposa Amy y sus hijos Tanner y Ellie fallecieron en el accidente. Milagrosamente, su hijo Max, de 5 años, que fue lanzado del avión en su asiento, sobrevivió y solo se rompió unos huesos. Me enteré de que su hijo, el elder Porter Openshaw, estaba sirviendo en la misión Islas Marshall, Majuro, y que su hijo Zane, de 17 años, estaba en Alemania en un intercambio cultural de la escuela. Llamé al elder Openshaw a la isla Navidad. A pesar de estar desconsolado por la muerte repentina de sus padres, de su hermano y hermana, de inmediato se preocupó por sus 2 hermanos menores. Al final, fueron el elder Openshaw y su hermano Zane quienes decidieron que otras personas podrían ayudar en casa y que Porter debía permanecer en la misión. Sabían que eso era lo que sus padres habrían deseado. Cuando hablé con el elder Openshaw, percibí su tristeza, pero también el fuego de su fe. Tengo confianza, me dijo él, y sé sin ninguna duda que veré a mi familia nuevamente. En nuestras tribulaciones siempre hallamos fuerza en el Señor Jesucristo. La mano omnipotente de Dios se ha hecho evidente para ayudarnos a mí y a mis hermanos en esta difícil situación. En el funeral conocí por primera vez a Zane. Al contemplar los 4 ataúdes en la capilla, me maravillé al ver la fe de ese joven de 17 años cuando se dirigió a la congregación. Este día, dijo él, estamos reunidos con corazones humildes y el alma desolada para recordar la vida de mi mamá, mi papá, Tanner y Ellie. Juntos hemos conversado, llorado, recordado y sentido la mano de Dios. Al día siguiente de que me enterara del accidente, encontré una nota de mi mamá en mi maleta. En ella me escribió lo siguiente: Zane, recuerda quién eres y de dónde vienes. Oraremos por ti y te extrañaremos. Zane continuó: esas últimas palabras de mi madre no podrían haber sido más adecuadas. Sé que ella, junto con Tanner, Ellie y mi papá, oran por mis hermanos y por mí. Sé que oran para que recuerde quién soy, porque yo, al igual que ustedes, soy un hijo de Dios y Él me envió aquí. Testifico que no importa lo solos que nos sintamos, Dios no nos abandona. Mis queridos amigos, su fe no empezó al nacer, ni cesará con la muerte. Tener fe es una elección. Fortalezcan su fe y vivan para merecer las palabras de aprobación del Salvador. Grande es tu fe. Al hacerlo, les prometo que, mediante la gracia de Jesucristo, su fe un día les permitirá estar con sus seres queridos, limpios y puros en la presencia de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: El Señor fortalece a sus santos contra los peligros espirituales. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, capítulo 2, los versículos del 11 al 12, y el capítulo 3, los versículos del 1 al 26, así como también el capítulo 5, los versículos del 24 al 26. A continuación leeremos en Tercer Nefi, capítulo 2, los versículos del 11 al 12, que dicen lo siguiente: Y sucedió que en el año 13 empezó a haber guerras y contiendas por toda la tierra,
porque los ladrones de Gadiantón se habían hecho tan numerosos y mataban a tantos de los del pueblo, y asolaban tantas ciudades, y causaban tanta mortandad y estragos por toda la tierra, que fue menester que todo el pueblo nefita, así como la lamanita, tomase las armas contra ellos. Por tanto, todos los lamanitas que se habían convertido al Señor, se unieron a sus hermanos, los nefitas, y se vieron obligados, para proteger sus vidas, y a sus mujeres y a sus hijos, a tomar las armas contra aquellos ladrones de Gadiantón. Sí, y también para preservar sus derechos y sus privilegios de su iglesia y de su adoración a Dios, y su independencia y su libertad. A continuación se leerá Tercer Nefi, capítulo 3, los versículos del 1 al 26, que dice lo siguiente. Y sucedió que en el año 16 desde la venida de Cristo, Laconeo, gobernador de la tierra, recibió una epístola del jefe y caudillo de esta banda de ladrones, y estas eran las palabras que habían sido escritas y decían: Laconeo, excelentísimo gobernador principal de la tierra, he aquí te escribo esta epístola, y te doy el más amplio elogio por causa de tu firmeza, y también por la firmeza de tu pueblo, al mantener lo que suponéis que es vuestro derecho y libertad. Sí, bien perseveráis, como si os sostuviese la mano de un Dios, en la defensa de vuestra libertad y vuestras propiedades, y vuestro país, o lo que así llamáis vosotros. Y me parece una lástima, excelentísimo Laconeo, que seáis tan insensatos y tan vanos para suponer que podéis sosteneros contra tantos hombres valientes que tengo bajo mis órdenes, que en estos momentos están sobre las armas, y que esperan con gran ansiedad la orden: caed sobre los nefitas y destruidlos. Y yo conozco su indomable espíritu, habiéndolos puesto a prueba en el campo de batalla, y sabiendo del odio eterno que os tienen, por motivo de los numerosos agravios que les habéis causado. Por tanto, si descendieran sobre vosotros, os visitarían con una completa destrucción. Por tanto he escrito esta epístola, sellándola con mi propia mano, interesándome en vuestro bienestar, por motivo de vuestra firmeza en lo que creéis ser justo, y vuestro noble espíritu en el campo de batalla. Por tanto, te escribo pidiendo que entreguéis vuestras ciudades, vuestras tierras y vuestras posesiones a este pueblo mío, antes que caiga sobre vosotros con la espada y os sobrevenga la destrucción. O en otros términos, someteos y uníos a nosotros, y familiarizaos con nuestras obras secretas, y convertíos en hermanos nuestros para que seáis iguales a nosotros, no nuestros esclavos, sino nuestros hermanos y consocios de toda nuestra substancia. Y he aquí, te afirmo con juramento que si hacéis esto, no seréis destruidos, pero si no hacéis esto, te aseguro con juramento que el mes que viene daré órdenes de que mis ejércitos vengan contra vosotros, y no detendrán su mano ni perdonarán, sino que os matarán y os herirán con la espada hasta que seáis aniquilados. He aquí, soy Gidiani, y soy el caudillo de esta sociedad secreta de Gadiantón, y sé que esta sociedad y sus obras son buenas, y son de fecha antigua y nos han sido transmitidas. Y te escribo esta epístola, Laconeo, y confío en que entregaréis vuestras tierras y vuestras posesiones sin efusión de sangre, a fin de que recuperen sus derechos y gobierno los de mi pueblo, que se han separado de vosotros por causa de vuestra iniquidad, al privarlos de sus derechos al gobierno. Y a menos que hagáis esto, yo vengaré sus agravios. Soy Gidiani. Y aconteció que cuando Laconeo recibió esta epístola, se asombró en extremo por motivo de la audacia de Gidiani en exigir la tierra de los nefitas, y también en amenazar al pueblo y vengar los agravios de aquellos que jamás habían recibido agravio alguno, a no ser que se hubieran agraviado a sí mismos, pasándose a aquellos perversos y abominables ladrones. Mas he aquí, este Laconeo, el gobernador, era un hombre justo, y no se amedrentó por las amenazas y demandas de un ladrón. Por tanto, no hizo caso de la epístola de Gidiani, el caudillo de los ladrones. Antes bien,
hizo que su pueblo le suplicara fuerza al Señor, para cuando los ladrones descendieran contra ellos. Sí, envió una proclamación entre todo el pueblo de que juntasen a sus mujeres y a sus hijos, sus hatos y sus rebaños, y toda su substancia, excepto sus terrenos, en un lugar. E hizo que se construyeran fortificaciones alrededor de ellos, y que la fuerza de ellas fuese grande en extremo. E hizo que los ejércitos, tanto de los nefitas como de los lamanitas, o sea, de todos los que se contaban entre los nefitas, se colocasen alrededor como guardias para vigilarlos y para protegerlos de los ladrones día y noche. Sí, y les dijo: así como vive el Señor, a menos que os arrepintáis de todas vuestras iniquidades, e imploréis al Señor, de ningún modo seréis librados de las manos de esos ladrones de Gadiantón. Y tan grandes y maravillosas fueron las palabras y las profecías de Laconeo, que infundieron temor en todo el pueblo, y se esforzaron con todo su vigor por obrar de acuerdo con las palabras de Laconeo. Y sucedió que Laconeo nombró capitanes en jefe sobre todos los ejércitos de los nefitas, para que los dirigiesen en la ocasión en que los ladrones salieran del desierto en contra de ellos. Y fue nombrado el que había de ser el principal de todos los capitanes en jefe y comandante supremo de todos los ejércitos de los nefitas, y se llamaba Gidgidoni. Y era costumbre entre todos los nefitas escoger como capitanes en jefe, salvo en sus épocas de iniquidad, a alguno que tuviese el espíritu de revelación y también de profecía. Por tanto, este Gidgidoni era un gran profeta entre ellos, como también lo era el juez superior. Y el pueblo dijo a Gidgidoni: ora al Señor, y subamos a las montañas y al desierto para caer sobre los ladrones y destruirlos en sus propias tierras. Pero Gidgidoni les dijo: no lo permita el Señor, porque si marchásemos contra ellos, el Señor nos entregaría en sus manos. Por consiguiente, nos prepararemos en el centro de nuestras tierras y reuniremos a todos nuestros ejércitos, y no saldremos en contra de ellos, sino que esperaremos hasta que vengan contra nosotros. Por tanto, así como vive el Señor, que si así lo hacemos, Él los entregará en nuestras manos. Y sucedió que en el año 17, hacia fines del año, la proclamación de Laconeo había circulado por toda la superficie de la tierra, y habían reunido sus caballos y sus carros y su ganado y todos sus hatos y rebaños, y su grano y todos sus bienes, y se dirigieron por miles y decenas de miles, hasta que todos hubieron llegado al sitio que se había señalado para que se juntasen, a fin de defenderse de sus enemigos. Y el lugar señalado fue la tierra de Zaraemla, y la tierra que estaba entre la tierra de Zaraemla y la de Abundancia, sí, hasta la línea que corría entre la tierra de Abundancia y la tierra de Desolación. Y hubo muchos miles de los que se llamaban nefitas que se congregaron en esta tierra, y Laconeo hizo que se reunieran en la tierra del sur, por motivo de la gran maldición que había sobre la tierra del norte, y se fortificaron contra sus enemigos, y moraron en una región y como un solo grupo, y temieron las palabras que Laconeo había pronunciado, al grado de que se arrepintieron de todos sus pecados, y elevaban sus oraciones al Señor su Dios, para que los librara en la ocasión en que sus enemigos vinieran a la batalla contra ellos. Y estaban sumamente afligidos a causa de sus enemigos, y Gidgidoni mandó que hicieran armas de guerra de toda clase, y que se fortalecieran con armadura, y con escudos y con broqueles, según sus instrucciones. Ahora leeremos en Tercer Nefi, capítulo 5, los versículos del 24 al 26, que dicen lo siguiente: Y tan cierto como vive el Señor, reunirá de las 4 partes de la tierra a todo el resto de los descendientes de Jacob, que se hayan dispersos sobre toda la superficie de la tierra. Y tal como ha hecho convenio con toda la casa de Jacob, así se cumplirá, en su debido tiempo, el convenio que ha concertado con la casa de Jacob, para la restauración de toda la casa de Jacob al conocimiento del convenio que él ha hecho con ellos. Y entonces conocerán a su Redentor, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, y entonces serán recogidos de las 4 partes de la tierra a sus propios países, de donde han sido dispersados,
Sí, así como vive el Señor, así sucederá. Amén. En nuestros días, por lo general, no vemos a bandas de ladrones que nos fuercen a dejar nuestros hogares y a reunirnos en un solo lugar. Sin embargo, enfrentamos peligros espirituales, y la experiencia de los nefitas contiene lecciones que nos ayudarán. Trate de determinar cuáles son esas lecciones a medida que lea o estudie Tercer Nefi, capítulo 2, los versículos del 11 al 12, así como también Tercer Nefi, capítulo 3, los versículos del 1 al 26, que se leyeron en este bloque de lectura. En el último bloque, en Tercer Nefi, capítulo 5, los versículos del 24 al 26, leímos sobre cómo era juntado el pueblo del Señor en los últimos días. Medite a continuación. ¿Qué nos enseñan esos versículos acerca de la manera en que el Señor está recogiendo a su pueblo hoy en día? Medite brevemente. También se recomienda estudiar el mensaje Juventud de Israel por el presidente Russell M. Nelson y la hermana Wendy W. Nelson, pronunciado en un devocional mundial para los jóvenes el 3 de junio de 2018, el cual escucharemos a continuación. Las palabras son inadecuadas para expresar nuestra gratitud a ese coro de seminarios. Ustedes lo hicieron tan bien. Gracias, muchas gracias. Al mirar a este centro de conferencias lleno de hermosos santos de los últimos días, siento como que finalmente he obtenido la familia tan grande que esperaba. Hay 22,000 de ustedes aquí esta noche. No sé cuántos más miles de ustedes están recibiendo estos servicios de manera indirecta. La hermana Nelson y yo estamos encantados de estar con ustedes hoy. Nos encanta estar con ustedes, los jóvenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y sus maestros y padres e incluso sus choferes. Nos encantaría poder escuchar de cada uno de ustedes sus experiencias al prepararse para nuestra reunión mundial, a leer a diario el Libro de Mormón y al orar para escuchar lo que el Señor desea enseñarles. Otra vez, expreso mi gratitud al coro de seminario que entonó ese himno con tanto sentimiento y también el himno de la congregación. Te damos, Señor, nuestras gracias. Cuando cantamos, por lo menos en espíritu, nosotros. Palabras que siempre vuelcan nuestros corazones hacia el profeta José Smith. ¿Cuánto le debemos? Él es el profeta de esta última dispensación. Imagínense, él tenía la edad de ustedes cuando fue inspirado por las palabras del apóstol Santiago. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Esas palabras hicieron que el joven José fuese a una arboleda cercana donde obró fervientemente a Dios. Los cielos se abrieron. José vio al Padre y al Hijo y supo por sí mismo a dónde ir para obtener respuestas a sus preguntas. Ahora ruego a cada uno de ustedes que hagan lo que hizo el joven José. Dirijan sus preguntas directamente a su Padre Celestial en oración. Pídanle, en el nombre de Jesucristo, que les guíe. Pueden aprender por ustedes mismos, en este tiempo a su edad, cómo recibir revelación personal. Y nada marcará una diferencia más grande en su vida que eso. Les prometo a ustedes, no a la persona sentada a su lado, sino a ustedes, que estén donde estén en el mundo o en su camino de los convenios, incluso si por el momento no están centrados en el camino, les prometo que si con sinceridad y constancia realizan la obra espiritual necesaria para desarrollar la habilidad crucial y espiritual de aprender a oír los susurros del Espíritu Santo, tendrán toda la orientación que necesitarán en su vida.
Se les darán respuestas a sus preguntas a la manera y en el tiempo del Señor. Y no olviden el consejo de sus padres y líderes de la iglesia. Ellos también buscan revelación a nombre de ustedes. Cuando saben que Dios está dirigiendo la vida de ustedes, sin importar los desafíos y las desilusiones que puedan surgir, sentirán alegría y paz. Ahora, nos gustaría hablarles sobre el desafío más grande, la causa más sublime y la obra más grandiosa sobre la tierra. Y queremos invitarlos a ustedes a ser parte de ello. Le he pedido a la hermana Wendy Nelson que proporcione un poco de contexto para ese importante mensaje. Por favor, hermana Nelson. Mis queridos jóvenes, a quienes amamos y en quienes creemos, me gustaría empezar contándoles lo que mi esposo y yo vimos un día mientras conducíamos por las colinas de Utah en un vehículo todoterreno. Era un hermoso día de otoño. Nos encantó estar entre árboles dorados y preciosos, altos y derechos que se elevaban hacia el cielo. Y luego doblamos una esquina y vi un árbol que me recordó a mí y de cómo a menudo me siento en muchas reuniones. ¿Conocen esa sensación? Uno mira a su alrededor y todas las personas son altas y derechas y casi llegan al cielo, por así decirlo. Todos les parece irles bien. Llevan la ropa perfecta, siempre dicen las cosas correctas, no tienen problemas, son perfectamente obedientes y parece que nunca han cometido un error en sus vidas. Y luego, bueno, estamos nosotros. Mis queridos jóvenes, es hora de dejar de compararnos con los demás. Es hora de deshacernos de esas opiniones erróneas de nosotros mismos y de los demás. La verdad es que otras personas no son tan perfectas como parecen. Y nosotros no somos tan irremediablemente defectuosos como pensamos. Lo único que importa, que realmente importa, es que ustedes y yo estamos haciendo exactamente lo que prometimos o que incluso hicimos convenio en la vida premortal con nuestro Padre Celestial. Así que permítanme hacerles una pregunta. ¿Ustedes nacieron para hacer qué? ¿Cómo desearía que pudiésemos ver un video de 10 minutos de nuestra vida preterrenal en YouTube? El profeta Joseph Smith enseñó que si una persona vislumbrara el cielo por 5 minutos, sabría más sobre un tema que si lo hubiese estudiado toda la vida. Entonces, imagínense si pudieran vislumbrar durante 10 minutos su vida preterrenal. Por supuesto, sabemos que el Señor sabiamente ha puesto un velo encima de esos recuerdos, pero solo por un momento, imaginen el efecto que tendría en su vida si se les permitiera ver 10 minutos de su vida preterrenal. Si pudieran verse vivir con su Padre Celestial y con Jesucristo, si pudieran observar lo que hicieron en la vida preterrenal y verse a sí mismos haciendo promesas, incluso convenios con los demás, con sus mentores y maestros, si pudieran verse respondiendo valientemente a los ataques a la verdad y defendiendo con valor a Jesucristo, creo que cada uno de ustedes tendría más poder, más compromiso y perspectiva eterna para ayudarles a superar cualquiera y todas las confusiones, dudas, luchas y tribulaciones, todas. Creo que si pudieran recordar a quién dijeron que ayudarían mientras estuvieran en la tierra o qué experiencias angustiosas aceptaron soportar, que fuese cual fuese la situación realmente difícil en la que se encuentran o se encontrarán, dirían: «Ah, ya recuerdo, ahora entiendo. Esta situación difícil ahora tiene sentido para mí. Con la ayuda del Señor puedo resolverla». Ahora, hay otra cosa en la que les invito a reflexionar.
Me gusta imaginar que cada uno de nosotros vino a la Tierra con un rollo adjunto a nuestros espíritus titulado Cosas que hacer mientras esté en la Tierra. Hablemos de lo que podría hallarse en ese rollo. Hablemos de las 5 cosas que de seguro están escritas en ese rollo según el Evangelio de Jesucristo. Primero, han venido a recibir un cuerpo mortal. Y eso, mis amigos, es algo muy importante. Segundo, vinieron a ser probados. Por cierto, ¿han notado que nuestras pruebas a menudo implican aprender a controlar los apetitos y las pasiones que a veces pueden descontrolarse? Si actualmente están luchando con los efectos residuales de cualquier tipo de adicción o de un pecado grave del que no se han arrepentido, los insto que se desahoguen y hablen con su obispo ahora. Él posee las llaves del sacerdocio que les pueden ayudar. Una tercera cosa que deben hacer en la tierra es elegir seguir a Jesucristo y defenderlo tal como lo hicieron en la vida premortal. Cuarto, elijan arrepentirse a diario y participar de la Santa Cena cada semana. Al hacerlo, serán sanados, fortalecidos y magnificados espiritualmente y finalmente santificados y exaltados mediante la expiación de Jesucristo. Ahora, hay un quinto elemento en su lista: encontrar y cumplir sus misiones terrenales. Mis queridos jóvenes, en la vida premortal a ustedes y a mí se nos dieron misiones maravillosas que cumplir mientras estuviésemos aquí en la tierra. Tenemos oportunidades para cumplir nuestras misiones, pero no tenemos que hacerlo, nadie nos obligará. Tenemos nuestro albedrío para elegir cómo utilizamos nuestro tiempo y energía, nuestros talentos y recursos. De hecho, lo que elegimos hacer es parte de nuestra prueba. La elección es suya y mía. ¿Elegiremos hacer lo que sea necesario para cumplir las misiones por las cuales fuimos enviados a la tierra? Mientras reflexionan en esa pregunta, cambiemos de tema y hablemos de por qué están aquí en la tierra, en este momento en particular, que es una época tan singular en la historia de la tierra. ¿Por qué están aquí en la tierra en este momento? ¿Por qué no nacieron en la década de 1880 o dentro de 30 años? Permítanme contarles una experiencia que me enseñó de cerca sobre los días históricos en los que vivimos. A menudo hablamos de que vivimos en los últimos días. Somos, después de todo, santos de los últimos días, pero tal vez estos días sean los más últimos de lo que jamás hubiésemos imaginado. Esta verdad se convirtió en realidad para mí debido a lo que experimenté durante un periodo de 24 horas que comenzó el 15 de junio de 2013. Mi esposo y yo estábamos en Moscú, Rusia. Mientras el presidente Nelson se reunía con los líderes del sacerdocio, tuve el privilegio de reunirme con casi 100 de nuestras hermanas. Amo a nuestras hermanas rusas. Son espectaculares. Cuando me acerqué al púlpito para hablar, me di cuenta que estaba diciendo algo que nunca había anticipado. Les dije: me gustaría llegar a conocerlas por su linaje. Por favor, pónganse de pie cuando se mencione la tribu de Israel que represente el linaje declarado en su bendición patriarcal. Benjamín, se pusieron de pie un par de hermanas. Dan, otras 2. Rubén, unas más se pusieron de pie. Neftalí, más se pusieron de pie. Cuando se mencionaron los nombres de las 12 tribus de Israel, desde Aser hasta Zebulón, y mientras las mujeres se ponían de pie, todos nos sorprendimos con lo que estábamos presenciando, sintiendo y aprendiendo. ¿Cuántas de las 12 tribus de Israel creen que estuvieron representadas en esa pequeña reunión de menos de 100 mujeres ese sábado en Moscú? 11. 11 de las 12 tribus de Israel se representaron en ese salón. La única tribu que faltaba era la de Leví. Quedé atónita. Para mí fue un momento espiritual que me conmovió. Inmediatamente después de esas reuniones, mi esposo y yo fuimos directamente a Ereván, Armenia. Las primeras personas con las que nos encontramos al bajar del avión fueron el presidente de la misión y su esposa. De alguna manera, ella había oído hablar de esa experiencia en Moscú y con gran deleite dijo:
yo tengo sangre de Leví. Imagínense nuestra emoción cuando al día siguiente mi esposo y yo conocimos a los misioneros, entre ellos un elder de Gilbert, Arizona, que resultó ser de la tribu de Leví. Ahora, cuando era pequeña y asistía a la primaria en Raymond, Canadá, aprendí que en los últimos días, antes de la segunda venida del Salvador, las 12 tribus de Israel serían recogidas. Esa verdad fue emocionante para mí y al mismo tiempo algo bastante difícil de comprender. Así que imaginen lo que fue para mí estar con miembros de todas las 12 tribus de Israel en un periodo de tiempo de 24 horas. Desde entonces he aprendido que probablemente no debía haber pedido a esas hermanas que se dieran a conocer por su linaje, porque las bendiciones patriarcales son sagradas y el linaje que se declara en ellas es personal. A pesar de todo, estoy tan agradecida por el privilegio que tuve de ver personalmente los frutos del recogimiento de Israel. El impacto de esa experiencia nunca se ha extinguido en mi corazón ni en mi mente. Mis queridos hermanos y hermanas, estos son en verdad los últimos días. Nunca ha habido un momento como este en la historia de este mundo. Nunca. En la vida premortal, ustedes y yo nos comprometimos a llevar a cabo una gran obra aquí en la tierra y con la ayuda del Señor lo lograremos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Wendy. Te amo. Así es como le pago. ¿No es ella maravillosa? Mis queridos jóvenes hermanos y hermanas, ciertamente estos son los últimos días y el Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Y si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar gran parte de él. Pueden formar parte de algo grandioso, algo espectacular, algo majestuoso. Cuando hablamos del recogimiento, simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial a ambos lados del velo merece escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Ellos deciden por sí mismos si quieren saber más. Aquellos cuyo linaje proviene de las diversas tribus de Israel son aquellos cuyos corazones tienen más probabilidad de volverse al Señor, quien dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Los que pertenecen a la casa de Israel reconocerán con más facilidad al Señor Jesucristo como su Salvador, y desearán ser congregados en su redil. Querrán convertirse en miembros de su iglesia, hacer convenios con Él y con nuestro Padre Celestial y recibir sus ordenanzas esenciales. El Señor le dijo al profeta José Smith que ahora, o sea, nuestros días, es la hora 9ª y la última vez que llamará a obreros a su viña para el expreso propósito de reunir a los escogidos de los 4 extremos de la tierra. Mi pregunta esta noche a cada uno de ustedes entre los 12 y 18 años de edad es esta. ¿Les gustaría formar gran parte del desafío más grande, de la causa más sublime y de la obra más grandiosa de la tierra hoy en día? ¿Les gustaría ayudar a recoger a Israel durante estos preciados últimos días? ¿Estarían ustedes, los escogidos, dispuestos a ayudar a encontrar a los escogidos que no han escuchado el mensaje del Evangelio restaurado? ¿Les gustaría ser los ligeros mensajeros de los que habló el profeta Isaías? Ahora bien, el participar en el recogimiento de Israel requiere cierto sacrificio de su parte. Incluso quizás requiera algunos cambios en su vida. Y definitivamente requerirá parte de su tiempo y energía y los talentos que Dios les ha dado. ¿Aún les interesa? Piensen en la emoción y la urgencia de todo. Cada profeta, comenzando con Adán, ha visto nuestros días.
Y cada profeta ha hablado sobre nuestro día en que Israel sería recogido y el mundo estaría preparado para la segunda venida del Salvador. Piensen en ello. De todas las personas que han vivido en el planeta Tierra, nosotros somos los que participaremos en este último y grandioso recogimiento. ¡Qué gran emoción! Nuestro Padre Celestial ha reservado a muchos de sus espíritus más nobles, quizás podría decir su mejor equipo, para esta fase final. Esos nobles espíritus, esos excelentes jugadores, esos héroes, son ustedes. Testifico que ahora es ese recogimiento y es real. En el año en que nací, el número total de miembros de la iglesia era de menos de 600,000. Y no había miembros en Sudamérica. Actualmente hay más de 16 millones de miembros en todo el mundo, con casi 3 millones de miembros en Sudamérica. Permítanme que les cuente una experiencia que tuve en 1979, cuando era presidente general de la escuela dominical. Se me invitó a asistir a una reunión de líderes de la iglesia en la cual habló el presidente de la iglesia, Spencer W. Kimball. Él suplicó a cada uno de nosotros que oráramos para que se abrieran las puertas de las naciones y el Evangelio de Jesucristo llegase a todas las personas en la tierra. Mencionó específicamente a China y pidió que oráramos por el pueblo de China. También dijo, deberíamos estar al servicio del pueblo chino. Deberíamos aprender su idioma. Deberíamos orar por ellos y ayudarles. Regresé a casa para estar con mi esposa, Danzo, que falleció hace más de 13 años. Y dije, el presidente Kimball nos pidió en esa reunión que aprendiéramos chino. Y no lo oí decir todos menos el hermano Nelson. Así que, ¿estarías dispuesta a estudiar chino mandarín conmigo? Por supuesto, ella estuvo de acuerdo y recibimos instrucción en mandarín. 6 semanas después del pedido del presidente Kimball, asistía a la reunión anual de la Asociación Americana de Cirugía Torácica que se llevaba a cabo en Boston. Esa mañana había orado en mi habitación del hotel por el pueblo de China como lo había pedido el presidente Kimball. Fui a la primera reunión del día y me senté donde siempre me sentaba en estas reuniones profesionales, en el frente de la sala. Sin embargo, a medida que avanzaba la reunión, empecé a sentirme cada vez más incómodo en mi asiento. Cuando apagaron las luces para una presentación de diapositivas, me levanté y fui en silencio al fondo de la habitación, a un lugar donde normalmente nunca me sentaba. Cuando volvieron a encender las luces, vi que estaba sentado al lado de un médico chino. Se presentó como el profesor Wu Yingkai de Beijing, China. Después de una amena conversación, le extendí la invitación para que visitara Salt Lake City y presentara una disertación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah. Aceptó con gusto y lo hizo excepcionalmente bien. Luego regresó a China. Poco después, me invitó para ser profesor visitante de cirugía en la Universidad Médica de Shandong en Jinan, China. Eso dio lugar a invitaciones posteriores para que sirviera como profesor visitante en 2 universidades más en China. Esas maravillosas experiencias profesionales, antes de ser llamado a integrar los 12, culminaron cuando los cirujanos chinos me pidieron que realizara una operación de corazón abierto para salvar la vida de su estrella de ópera más famosa. Eso hice. Y afortunadamente, esa operación fue un éxito. Esta fue, por cierto, la última que realicé en mi vida profesional. Durante casi 40 años he estado orando por la gente de China.
Me regocijo en mi asociación con colegas médicos y otros amigos de ese país. Qué alegría me da que se me reconozca oficialmente como un viejo amigo de China. Por supuesto, resaltando la palabra viejo. Tengo un testimonio de que cuando hacemos todo lo que el profeta de Dios nos pide que hagamos, el camino se abrirá y las vidas cambiarán. Ahora espero que se pregunten, como adolescente, ¿qué puedo hacer para ayudar a recoger a Israel? Bien, la hermana Nelson y yo hicimos esa misma pregunta y otras más a un grupo de jóvenes de entre 12 y 18 años, muchos de los cuales están aquí esta noche. Primero preguntamos, ¿qué es el recogimiento de Israel? ¿Y qué significa para ustedes? Sus respuestas fueron variadas, pero la mayoría indicó que no estaban muy seguros de qué era. Esta noche queremos que sepan que el recogimiento de Israel al final significa brindar el Evangelio de Jesucristo a los hijos de Dios a ambos lados del velo, que ni han hecho convenios importantes con Dios ni han recibido sus ordenanzas esenciales. Todo hijo de nuestro Padre Celestial merece la oportunidad de elegir seguir a Jesucristo, aceptar y recibir su Evangelio con todas sus bendiciones. Sí, todas las bendiciones que Dios prometió al linaje de Abraham, Isaac y Jacob, que, como saben, también se le conoce como Israel. Mis queridos jóvenes extraordinarios, ustedes fueron enviados a la tierra en este preciso momento, en este momento crucial en la historia del mundo, para ayudar a recoger a Israel. No hay nada que esté ocurriendo en esta tierra ahora que sea más importante que eso. No hay nada que sea de mayor consecuencia, absolutamente nada. Ese recogimiento debería significar todo para ustedes. Esta es la misión para la cual fueron enviados a la tierra. Así que mi pregunta es, ¿están dispuestos a enrolarse en el batallón de jóvenes del Señor para ayudar a recoger a Israel? Por favor, piensen en ello. No respondan por el momento. Volvamos a otras preguntas que la hermana Nelson y yo hicimos a nuestros jóvenes amigos. Preguntamos, si el profeta invitara a todas las personas de 12 a 18 años de la iglesia a enrolarse para ayudar a recoger a Israel, ¿qué estarían dispuestos a hacer? Los jóvenes respondieron con comentarios inspiradores, tales como, si el profeta nos invitara a enrolarnos para ayudar a recoger a Israel, absolutamente haría mi parte. Alguien dijo, dejaría lo que estuviese haciendo y ayudaría. Y alguien más, iría y haría lo que él me pidiera hacer, porque el profeta es un predicador de Dios. Sus respuestas también incluyeron, estaría dispuesto a hacer más obra de historia familiar. Sería más receptivo y haría un mayor esfuerzo para hablar sobre el Evangelio. Sería un buen ejemplo para mostrar los atributos de Cristo. Efectuaría más bautismos por los muertos. Cambiaría aspectos de cómo vivo mi vida y las decisiones que tomo. Viajaría a cualquier lugar donde Él me necesitara, aprendería un nuevo idioma, conocería gente nueva, prestaría mi ejemplar del Libro de Mormón a aquellos que nunca lo hubieran leído y sería la persona más amable que pudiese ser. También preguntamos a esos jóvenes qué estarían dispuestos a sacrificar para ayudar a recoger a Israel. Nuevamente, los jóvenes nos llenaron de emoción. Respondieron, pasaría menos tiempo en los deportes para ayudar a una persona que necesita la verdad. Sacrificaría salir con amigos y en vez de ello los invitaría a ir al templo. Definitivamente reduciría mi tiempo en mi teléfono. Renunciaría a cierto tiempo frente a una pantalla. Incluso estaría dispuesto a sacrificar las siestas del domingo por la tarde. Preguntamos, si quisieran alistarse para enrolarse para ayudar a recoger a Israel, ¿qué les gustaría comenzar a hacer o dejar de hacer?
Contestaron con respuestas tales como: estudiaría más las Escrituras con más atención para responder a las preguntas que las personas pudieran hacerme. Pasaría menos tiempo en las redes sociales. Me comprometería más a hacer actos simples de la obra de miembros y misioneros, incluso actos diarios de servicio. Pasaría menos tiempo en mi teléfono y cuando estuviera en él, publicaría escrituras u otros mensajes espirituales en las redes sociales. Estudiaría los discursos de la conferencia general porque son muy importantes. Comería alimentos saludables para mantenerme en forma. Dejaría de pensar solo en mí. Gracias, queridos jóvenes, por sus respuestas a nuestras preguntas. Piensen en esto, queridos jóvenes. Ahora me estoy preparando para el día en que se me pida que rinda cuentas al profeta José Smith, al presidente Brigham Young y a otros, y finalmente al Señor, sobre mi mayordomía como profeta de Dios sobre la tierra hoy día. No quiero que me pregunten, hermano Nelson, ¿por qué no fue más claro con los jóvenes sobre la parte que ellos tenían en el recogimiento de Israel? ¿Por qué no fue más audaz al enrolarlos para participar? Así que ahora invito a todas las jovencitas y a todos los jóvenes de 12 a 18 años de edad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días a que se enrolen en el batallón de jóvenes del Señor para ayudar a recoger a Israel. ¿Qué los ayudará? A medida que sigan leyendo diariamente el Libro de Mormón, aprenderán la doctrina del recogimiento, las verdades acerca de Jesucristo, su expiación y la plenitud de su evangelio que no se encuentran en la Biblia. El Libro de Mormón es fundamental para el recogimiento de Israel. De hecho, si no hubiera el Libro de Mormón, la promesa del recogimiento de Israel no ocurriría. Y ahora los invito a prepararse al hacer 5 cosas más, 5 cosas que los cambiarán a ustedes y los ayudarán a cambiar al mundo. Primero, los invito a desconectarse de la dependencia constante en las redes sociales a fin de disminuir la influencia mundana que tengan sobre ustedes. Permítanme contarles sobre un joven de su edad, el nieto de un querido amigo mío. Él es popular entre sus amigos y un líder en su escuela secundaria. Recientemente, sus padres encontraron cosas en el teléfono de él que no eran apropiadas para un seguidor de Jesucristo. Insistieron en que abandonara las redes sociales por un tiempo. Le cambiaron el teléfono inteligente por un teléfono plegable y le entró el pánico. ¿Cómo se mantendría conectado con sus amigos? Al principio estaba furioso con sus padres, pero después de unos días les agradeció que le quitaran el teléfono inteligente. Dijo: me siento libre por primera vez en mucho tiempo. Ahora llama a sus amigos con su teléfono plegable para mantenerse en contacto con ellos. Habla realmente con sus amigos, en lugar de siempre enviar mensajes de texto. ¿Qué otros cambios han ocurrido en la vida de ese joven? Dice que ahora está feliz de estar libre de la vida falsa que crea en las redes sociales. Participa activamente en la vida en lugar de tener la cabeza metida en su teléfono todo el tiempo. Participa en actividades recreativas al aire libre en lugar de jugar videojuegos. Es más positivo y servicial en el hogar. Busca oportunidades para servir. Escucha mejor en la iglesia. Tiene un semblante más brillante. Es mucho más feliz. Y se está preparando activamente para su misión. Todo eso porque tomó un descanso de la influencia negativa de las redes sociales. Así que la primera invitación de hoy es que se despeguen de la constante dependencia de las redes sociales y lleven a cabo un ayuno de 7 días de las redes sociales. Reconozco que hay aspectos positivos sobre las redes sociales.
Pero si les están prestando más atención a las publicaciones de las redes sociales que a los susurros del Espíritu, entonces se están poniendo en riesgo espiritual, así como también en riesgo de experimentar intensa soledad y depresión. Ustedes y yo conocemos a jóvenes que han sido influenciados a través de las redes sociales a hacer y decir cosas que nunca harían o dirían en persona. El acoso escolar es un ejemplo. Otro lado negativo de las redes sociales es que crea una realidad falsa. Todos publican sus imágenes más divertidas, atrevidas y emocionantes, que crean la impresión errónea de que todos menos ustedes llevan una vida divertida, atrevida y emocionante. Gran parte de lo que aparece en sus diferentes fuentes de las redes sociales está distorsionado, si no es falso. Así que tomen un descanso de 7 días de lo que es falso. Elijan 7 días consecutivos y adelante. Vean si notan alguna diferencia en cómo se sienten y qué piensan, e incluso cómo piensan en esos 7 días. Después de 7 días, fíjense si hay algunas cosas que deseen dejar de hacer y otras que quieran comenzar a hacer. Este ayuno de las redes sociales puede ser solo entre ustedes y el Señor. Será la señal que le darán a Él de que están dispuestos a alejarse del mundo para alistarse y enrolarse en su batallón de jóvenes. Mi segunda invitación es que hagan un sacrificio semanal de tiempo para el Señor. Durante 3 semanas seguidas, para hacerles saber que quieren formar parte de su batallón de jóvenes más de lo que desean cualquier otra cosa. Durante 3 semanas, renuncien a algo que les gusta hacer y utilicen ese tiempo para ayudar a recoger a Israel. Cada vez que hacen algo que ayuda a cualquiera, a ambos lados del velo, a dar un paso hacia hacer convenios con Dios y recibir sus ordenanzas esenciales del bautismo y del templo, están ayudando a recoger a Israel. Es así de sencillo. Al orar en cuanto a ese sacrificio de tiempo, serán guiados para saber qué pueden dejar de lado esa semana y qué pueden hacer en su lugar para ayudar a recoger a Israel. Por ejemplo, un joven golfista podría renunciar a un juego de golf y dedicar ese tiempo en el bautisterio. Mi tercera invitación es que hagan una evaluación minuciosa de su vida con el Señor y tal vez con sus padres y su obispo, para asegurarse de que estén firmemente asentados en el camino de los convenios. Si se han apartado o si hay algunas cosas que deben abandonar para ayudar a que su mente y su corazón sean más puros, hoy es el momento perfecto para cambiar. Si no están seguros de cómo arrepentirse, hablen con su obispo, sus padres o ambos. Ellos les ayudarán a entender la expiación de Jesucristo. Les ayudarán a experimentar la alegría que siempre trae el arrepentimiento verdadero. Por favor, no permanezcan un minuto más apartados del camino de los convenios. Por favor, regresen mediante el verdadero arrepentimiento ahora. Los necesitamos con nosotros en el batallón de jóvenes del Señor. No será lo mismo sin ustedes. Mi cuarta invitación es que oren diariamente para que todos los hijos de Dios puedan recibir las bendiciones del Evangelio de Jesucristo. Ustedes y yo estamos viviendo para presenciar y continuaremos viendo el recogimiento de Israel con gran poder, y ustedes pueden ser parte del poder detrás de ese recogimiento. Mi quinta invitación es que se destaquen y sean diferentes del mundo. Ustedes y yo sabemos que deben ser una luz para el mundo. Por lo tanto, el Señor necesita que luzcan, que hablen, que actúen y se vistan como un verdadero discípulo de Jesucristo. Si ustedes están viviendo en el mundo, pero tienen normas muy diferentes del mundo para ayudarles a evitar la mancha del mundo.
Con el Espíritu Santo como su compañero, pueden ver más allá de la cultura de la fama que se ha vuelto tan popular en nuestra sociedad. Pueden ser más inteligentes de lo que han sido las generaciones anteriores. Y si a veces alguien dice que ustedes son raros, lleven esa distinción como una insignia de honor y alégrense de que su luz brille intensamente en este mundo cada vez más oscuro. Establezcan una norma para el resto del mundo. Alégrense de ser diferentes. El folleto titulado Para la fortaleza de la juventud debe ser su norma. Esa es la norma que el Señor espera que todos sus jóvenes defiendan. Como su profeta humilde, les ruego que estudien ese folleto nuevamente. Con espíritu de oración, léanlo como nunca lo han leído, márquenlo. Hablen sobre las normas con sus amigos. Decidan cómo pueden vivir esas normas, sus normas, incluso con más precisión. Ustedes tienen su propia copia, de modo que esta noche, al final de la reunión, si eligen enrolarse, por favor tomen una copia de Para la fortaleza de la juventud y obsequien esa nueva copia a un amigo que puede que no conozca las normas de ustedes, o puede que no viva de acuerdo con ellas. Oren para saber quién necesita este folleto. Serán guiados y será emocionante. Ahora, permítanme resumir al revisar las 5 invitaciones que les hice para enrolarse en el batallón de jóvenes del Señor para recoger a Israel. 1. Lleven a cabo un ayuno de 7 días de las redes sociales. 2. Hagan un sacrificio semanal de tiempo para el Señor durante 3 semanas. 3. Manténganse en el camino de los convenios. Si están fuera, arrepiéntanse y vuelvan al camino. 4. Oren diariamente para que todos los hijos de Dios puedan recibir las bendiciones del Evangelio de Jesucristo. 5. Destáquense. Sean diferentes. Sean una luz. Obsequien a un amigo una copia del folleto Para la fortaleza de la juventud. Mis queridos jóvenes hermanos y hermanas, ustedes están entre lo mejor que el Señor jamás ha enviado a este mundo. Ustedes tienen la capacidad de ser más inteligentes y sabios y tener un impacto más grande en el mundo que cualquier generación anterior. Al concluir, los invito a que se unan a los jóvenes de todo el mundo y vivan la emoción de ser miembros del batallón de jóvenes del Señor en el ejército de Sión al entonar el último himno, Juventud de Israel. Porque este himno es sobre ustedes. Desde lo más profundo de mi alma testifico que esta es la obra del Dios Todopoderoso. Él vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia, restaurada para cumplir su destino divino, incluso el prometido recogimiento de Israel. Ustedes son la esperanza de Israel, hijos del día prometido. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el término Israel, la congregación de Israel, en la guía para el estudio de las Escrituras. Como subtítulo, Soy un discípulo de Jesucristo. Esto es correspondiente a Tercer Nefi, capítulo 5, los versículos del 12 al 26, y Tercer Nefi, capítulo 7, los versículos del 15 al 26. A continuación, leeremos Tercer Nefi, capítulo 5, los versículos del 12 al 26, que dicen lo siguiente. Y he aquí, me llamo Mormón, llamado así por la tierra de Mormón, la tierra en la cual Alma estableció la iglesia entre el pueblo. Sí, la primera iglesia que se estableció entre ellos después de su transgresión. He aquí, soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. He sido llamado por Él para declarar su palabra entre los de su pueblo, a fin de que alcancen la vida sempiterna. Y ha sido menester, de acuerdo con la voluntad de Dios, a fin de que se cumplan según su fe las oraciones de los que han muerto, que fueron santos,
que yo haga una relación de estas cosas que se han verificado. Sí, una breve historia de lo que ha transcurrido desde la época en que leí salió de Jerusalén hasta el presente. Así que hago mi narración de los anales que han escrito aquellos que fueron antes de mí, hasta que empezó mi época, y luego hago una relación de lo que he visto con mis propios ojos. Y sé que el relato que hago es relato cierto y verdadero. Sin embargo, hay muchas cosas que, de acuerdo con nuestro idioma, no podemos escribir. Y ahora concluyo mis palabras concernientes a mí y procedo a dar mi relato de las cosas que han ocurrido antes de mí. Soy mormón y soy descendiente directo de Leí. Tengo motivo para bendecir a mi Dios y a mi Salvador Jesucristo, porque sacó a nuestros padres de la tierra de Jerusalén, y nadie lo supo, sino Él y aquellos a quienes sacó de esa tierra. Y porque nos ha dado a mí y a mi pueblo tanto conocimiento para la salvación de nuestras almas. Ciertamente, Él ha bendecido a la casa de Jacob, y ha sido misericordioso para con los descendientes de José. Y al grado que los hijos de Leí han guardado sus mandamientos, Él los ha bendecido y los ha hecho prosperar de acuerdo con su palabra. Sí, y de seguro volverá a traer a un resto de la posteridad de José al conocimiento del Señor su Dios. Y tan cierto como vive el Señor, reunirá de las 4 partes de la tierra a todo el resto de los descendientes de Jacob, que se hayan dispersos sobre toda la superficie de la tierra. Y tal como ha hecho convenio con toda la casa de Jacob, así se cumplirá, en su debido tiempo, el convenio que ha concertado con la casa de Jacob, para la restauración de toda la casa de Jacob al conocimiento del convenio que Él ha hecho con ellos. Y entonces conocerán a su Redentor, que es Jesucristo, el Hijo de Dios, y entonces serán recogidos de las 4 partes de la tierra a sus propios países, de donde han sido dispersados. Sí, así como vive el Señor, así sucederá. Amén. Ahora leeremos en Tercer Nefi, capítulo 7, los versículos del 15 al 26, que dicen lo siguiente. Y sucedió que Nefi, habiéndolo visitado ángeles y también la voz del Señor, por tanto, habiendo visto ángeles y siendo testigo ocular, y habiéndosele dado poder para saber concerniente al ministerio de Cristo, y siendo también testigo ocular del rápido retroceso del pueblo de la rectitud a sus iniquidades y abominaciones, afligido pues por la dureza de sus corazones y la ceguedad de sus mentes, salió entre ellos ese mismo año y empezó a proclamar osadamente el arrepentimiento y la remisión de los pecados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y les ministró muchas cosas a ellos, y no todas se pueden escribir, y parte de ellas no bastaría, por tanto, no se escriben en este libro. Y Nefi ministró con poder y gran autoridad. Y aconteció que se enojaron con él, sí, porque tenía mayor poder que ellos, pues no era posible que descreyeran sus palabras, pues tan grande era su fe en el Señor Jesucristo, que ángeles le ministraban diariamente. Y en el nombre de Jesús echaba fuera demonios y espíritus inmundos, y aún levantó a un hermano suyo de los muertos, después que el pueblo lo hubo apedreado y matado. Y el pueblo lo vio y lo presenció, y se irritó contra él a causa de su poder, y también obró él muchos otros milagros en el nombre de Jesús a la vista del pueblo. Y aconteció que concluyó el año 31, y no hubo sino unos pocos que se convirtieron al Señor, pero cuantos se convirtieron manifestaron en verdad al pueblo que los había visitado el poder y el Espíritu de Dios que había en Jesucristo, en quien creían. Y todos aquellos de quienes echaron demonios y fueron sanados de sus enfermedades y sus dolencias manifestaron con toda verdad al pueblo que el Espíritu de Dios había obrado en ellos, y que habían sido sanados, y también mostraron señales, y efectuaron algunos milagros entre el pueblo. Y así concluyó el año 32 también, y al principiar el año 33, Nefi clamó a los del pueblo, y les predicó el arrepentimiento, y la remisión de pecados. Ahora bien, quisiera que recordaseis también,
que no hubo ni uno de los que llegaron a arrepentirse que no fuese bautizado en el agua. Por tanto, Nefi ordenó a hombres a este ministerio, a fin de que cuantos viniesen a ellos fuesen bautizados en el agua, y esto como atestación y testimonio ante Dios y para el pueblo de que se habían arrepentido y habían recibido la remisión de sus pecados. Y hubo muchos al comenzar este año que se bautizaron para arrepentimiento, y así pasó la mayor parte del año. ¿Qué cree usted que significa ser un discípulo de Jesucristo? A continuación leeremos Doctrina y Convenios, la sección 41, el versículo 5, para obtener una definición acerca de lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. A continuación se leerá Doctrina y Convenios, la sección 41, el versículo 5, donde se menciona: El que recibe mi ley y la guarda, tal es mi discípulo. Y el que dice que recibe mi ley y no la guarda, no es mi discípulo, y será expulsado de entre vosotros. En tercer Nefi, capítulo 5, los versículos del 12 al 26, que se leyeron inicialmente en este bloque de lectura, Mormón interrumpió su compilación de los registros nefitas y declaró que él era un discípulo de Jesucristo. Luego leímos en tercer Nefi, capítulo 7, los versículos del 15 al 26, que él describió el ministerio de otro discípulo, el profeta Nefi. Medite a continuación. ¿Qué ve usted en estos dos pasajes que le permita entender lo que significa ser un discípulo de Jesucristo? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2020 para uso individual y familiar. Capítulo 36, tercer Nefi, capítulos del 1 al 7. Lección asignada del 7 al 13 de septiembre de 2020. Titulado Alza la cabeza y sé de buen ánimo.